Conectamos con el grupo parlamentario Vox en Aragón. Nos hemos acercado hasta el Palacio de la Aljafería, donde nos espera el portavoz del grupo parlamentario Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, bueno, con un poco de calor, la verdad. Aquí en Zaragoza ya se sabe qué es lo que nos toca. Sí, nos estamos derritiendo. Así es. Bueno, acaba de terminar la segunda jornada del Pleno y esta mañana le ha planteado una pregunta al presidente Lambán sobre el impacto económico que está suponiendo para Aragón esa crisis con Argelia, pues provocada por la postura del presidente Sánchez sobre el asunto del Sáhara. ¿Cómo ha ido este asunto? Bueno, bien. Es un tema que nos preocupaba bastante porque creo que, bueno, pues como se suele decir, ¿no? Es la otra gota más que va a colmar el vaso ya de la mala situación económica por la que estamos atravesando todos los aragoneses, ¿no? Es decir, estamos en una situación cada vez más compleja y si era poco lo que estábamos sufriendo primero con el COVID, después con la guerra de Ucrania, con la mala gestión que está realizando el gobierno de España, el gobierno de Aragón, pues a todo esto ahora hay que sumar también pues las consecuencias económicas de esta metedura de pata, por decirlo de una forma, bueno, pues generosa, del presidente Sánchez, ¿no? Es decir, una situación muy comprometida para algunas empresas de aquí de Aragón, que si bien, como hemos comentado en la pregunta, que si bien a lo mejor el montante total de las exportaciones y de las importaciones, el movimiento, digamos, económico entre Argelia y Aragón, pues no es muy relevante. Sin embargo, puntualmente en algunas empresas es importante, ¿no? El caso de Saica, pero también de otras empresas que a través de la Cámara de Comercio de Zaragoza estaban cerrando una serie de acuerdos económicos con Argelia, ¿no? Entonces, va a tener sus repercusiones económicas, aparte de las repercusiones que de forma genérica nos van a afectar a todos los aragoneses y a todos los españoles, ¿no? Que es debido al incremento del precio del gas y de la electricidad, ¿no? Bueno, de alguna manera sí que el presidente Lambán se ha hecho un poco eco de la pregunta y ha comentado que sí, que están ya pues entrando en negociaciones o a través de Moncloa para ver de qué manera se puede dar salida y a todo el material en concreto que Saica tiene en estos momentos pues bloqueado en el puerto de Barcelona, ¿no? Sí. Es decir, que de alguna manera, pues bueno, sí, parece que están centrándose un poco en esta situación, pero claro, yo ya hemos insistido desde el grupo parlamentario Vox, hemos insistido en que esta situación pues no va a ser una cosa puntual. Es decir, probablemente esta situación se va a mantener en el tiempo y habrá que tomar medidas importantes, relevantes, porque no solamente afecta a estas empresas que hemos comentado, sino, por ejemplo, también a la importación de fertilizantes muy importantes a la hora de mantener el sector primario, ¿no? Y sobre todo, controlar los costes de todos estos insumos, ¿no? De los fertilizantes, que al final acaban agravando pues la situación también del sector primario, ¿no? Es decir, que al final todo está muy relacionado. En la economía no se pueden hablar de cuestiones aisladas, sino que al final todo está muy relacionado. Sí. Y bueno, cambiando un poco de tercio, ciñéndonos a la jornada de ayer, por la tarde sorprendía pues que más de un año después de que Vox lo propusiera, se aprobó finalmente, además por unanimidad, el urgir a resolver el atasco que hay con las ayudas de alquiler. Y vuestro grupo ya lo había propuesto hacía un año. Sí, a ver, nosotros ya hace un año quisimos, y además a raíz del informe de Justicia de Aragón, quisimos llamar la atención sobre 1.800 solicitudes de ayuda al alquiler que estaban allí paradas, estancadas en la consejería y que evidentemente había que dar una solución, porque claro, estas ayudas hay que entender que son ayudas para personas que están pasando por un mal momento, que están en una situación de vulnerabilidad económica y por lo tanto no pueden ser ayudas que se concedan a 2 o 3 años. Es que claro, estamos en una situación en la que es verdad, al final son ayudas que al final llegarán, porque nos lo confiamos, claro, lógicamente, pero claro, estamos hablando de personas que están pasando ya por un mal momento, no lo pasarán dentro de 2 años, lo están pasando ahora. Y entonces, claro, nosotros ya presentamos esta propuesta
para reforzar las direcciones provinciales de vivienda en Zaragoza, Gorski y Teruel hace ya un año, y un año después nos encontramos con la situación de que no solo no se ha solucionado ese problema, que había 1.800 expedientes parados, sino que ahora estamos en 11.000 expedientes atascados en la Dirección General de Vivienda, ¿no? Por tanto, la situación es muy complicada, es muy compleja. El Gobierno de Aragón, evidentemente, la Consejería no ha puesto los medios necesarios para dar solución a este atasco y bueno, pues entendemos que es un fiasco tremendo, que demuestra la falta de capacidad de gestión del Gobierno de Aragón en estos temas y luego también pues poner de relieve también una situación que a lo mejor para algunos grupos podía pasar desapercibida, pero que nosotros la quisimos recalcar, y es el curso de la economía en Aragón. Es decir, el año pasado eran 1.800 las solicitudes que había para ayudas al alquiler social. Ahora son 11.000 las que están atascadas. Es decir, ha habido un incremento tremendo. Eso está hablando de la realidad social de Aragón, de lo que se está viviendo en Aragón. Sí. Y lo que se está viviendo en Aragón no es esas cifras macroeconómicas que presenta el Gobierno de Aragón, tan espléndidas, en las que disminuye el paro, en las que llegan grandes empresas internacionales y se implantan en Aragón. O sea, la realidad social es que está creciendo la pobreza y está creciendo las situaciones de vulnerabilidad. Sí, hace poco salían los datos de Cáritas del trabajador pobre, ¿no? Que dicen que tienen un trabajo estable, pero que no llega a fin de mes, que es que tiene que elegir. Es decir, vamos, ahora ya eso. no podemos hablar solamente de trabajo, tenemos que hablar de ingresos, porque ya efectivamente hay trabajadores pobres. Sí, sí. Exacto, que elegían o entre llenar la nevera o pagar la factura de la luz, ¿no? O sea, realmente la situación socioeconómica aragonesa, en fin, deja mucho que desear y hay que abordar muchos temas. Otro tema que también se ha tratado en el Pleno es que se ha hablado de la retirada del pliego de condiciones publicado pues para regir el transporte sanitario urgente terrestre, ¿no? Las ambulancias, bueno, todo este tema de salud que preocupa mucho a los aragoneses. Esa reducción de ambulancias que va a haber en el territorio preocupa mucho. ¿Qué opina Vox a este respecto? Bueno, pues es también otra situación muy peliaguda que está de gestión, de falta de gestión del Gobierno de Aragón, al igual que el tema de vivienda que hemos comentado. Vamos a ver, el pliego anterior, del contrato que había anteriormente, pues era un pliego que no se cumplía, es decir, estaba muy mal dotado económicamente y generó problemas muy serios en su última etapa, ¿no? Es decir, de incumplimientos por parte de la empresa, pero también debidos a la falta de dotación de ese contrato, ¿no? Es decir, de tal manera que la asistencia sanitaria pues fue muy deplorable en algunos casos y evidentemente había que dar una solución. El Gobierno de Aragón, pues supuestamente tomó nota de esta situación y el pliego era mucho más ambicioso, ya adelantó que se iba a incrementar en gran medida la partida destinada a este contrato, pero no ha contado con el territorio, no ha hablado con los alcaldes, o si ha hablado con los alcaldes, habrá hablado con algunos, porque la realidad es que a día de hoy, ya después de un adelanto de unos pliegos que al final no fueron, y después de unos pliegos que sí que eran los definitivos, y después de una corrección de esos pliegos, pues resulta que todavía hay muchas localidades que están cuestionando y protestando por la situación en la que va a quedar el servicio de transporte sanitario urgente en su territorio, ¿no? Por tanto, a nosotros esto nos demuestra que el Gobierno de Aragón no está haciendo las cosas bien, y ya lo indicamos en la intervención, es decir, entendemos que primero hay que hacer un análisis de la situación, de las necesidades, para eso hay que reunirse lógicamente con los alcaldes, con los representantes del territorio. Después de analizar la situación, hay que dotar con los suficientes medios económicos disponibles, y después de todo ello, pues bueno, pues hay que, una vez que ese contrato eche a andar, pues hacer un seguimiento del cumplimiento por parte de la empresa de esos acuerdos, esos pliegos. Pero en esta primera fase lo que estamos comprobando es que, bueno, pues eso, que no se ha hablado lo suficiente con el territorio. Y si se ha hablado, desde luego, como digo, no se ha hablado con todos los alcaldes, porque evidentemente la situación no está lejos de solucionarse.
Esperamos que al final el Gobierno de Aragón pues retome y es un poco el motivo también de esa iniciativa que al final contó con la mayoría de la Cámara. Esperamos que al final el Gobierno de Aragón pues retome un poco la senda del diálogo y a través de allí pues que se intente solucionar todos estos problemas. Aparte del problema del transporte sanitario, también existe el problema de la atención sanitaria en los pueblos, ¿no? Pues, por ejemplo, salía también la atención sanitaria en Utrillas y las localidades dependientes. O sea, que realmente se habla de que va a ser un verano muy complicado por la falta de facultativos. ¿Esto se ha hablado allí en las Cortes? Sí, claro, es que efectivamente la situación de algunas zonas de salud pues es muy complicada. Es decir, pues es que faltan una gran parte de la plantilla y la asistencia sanitaria pues evidentemente se ve muy resentida. No es lo mismo que en un centro de salud que a lo mejor pues tienen que pasar consulta 6 o 7 médicos u 8, pues al final tengan que apañarse entre 2 o 3 o 4. Es decir, hay déficits importantes de plantilla y esto pues evidentemente acarrea una falta de calidad asistencial y que muchos consultorios pues ven reducidas sus horas de apertura, etcétera. Es decir, entendemos que la situación en el medio rural se está deteriorando fundamentalmente por la falta de relevo generacional de la plantilla y hay que tomar medidas porque esta situación pues lejos de mejorar está empeorando. Y aunque es verdad que es un tema complejo y que no solo está en mano del Gobierno de Aragón solucionarlo, que evidentemente habrá que tomar medidas desde el Gobierno de España y modificar también pues un poco el acceso, ser más generoso a la hora del acceso de estudiantes en las universidades. Hay muchos factores, evidentemente, pero el Gobierno de Aragón tiene un papel aquí muy importante que desempeñar y, entre otras cosas, tiene que mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios en estas zonas de difícil cobertura, ¿no? Y se está intentando hacer alguna cosa, pero entendemos que esto es ya muy insuficiente, o digamos que es que como no se había hecho nada prácticamente hasta ahora, pues lo que se ha hecho pues no deja de ser una buena voluntad, pero que evidentemente todavía no se ve reflejado en una mejora de la situación actual, ¿no? Creemos que el Gobierno de Aragón tiene que comprometerse firmemente en esta situación. Es un tema muy, muy importante y, desde luego, puede suponer para algunas localidades el ser o no ser, porque evidentemente, si una localidad no puede tener unos buenos servicios sanitarios, pues la gente poco a poco va a ir desapareciendo de allí, irá buscando otras zonas en las que tenga acceso a unos servicios públicos, entre ellos el de la sanidad, pues mucho más acordes a lo que es exigible, ¿no? Y un último asunto, que ya se nos está acabando el tema, y quería preguntarle, porque también ha salido el tema de los autónomos y las cuotas. ¿Qué posición tiene Vox? ¿Cuál es la propuesta? Pues, a ver, entendemos que lejos de intentar sangrar más a los autónomos, lo que necesitan en este momento son precisamente todo lo contrario, son estímulos. Lo que hay que hacer es reducir las aportaciones que tenga que hacer la Seguridad Social, las aportaciones que tienen que realizar el Estado, todo lo que es la carga impositiva y tributaria, para que puedan dinamizar y puedan hacer rentable su negocio. Claro. Es que no hay otra solución, Sí, así es. Bueno, pues Santiago Morón, muchísimas gracias por atendernos, por contarnos todo lo que está pasando ahora allí en las Cortes, y volveremos a la Aljafería cuando se retome el curso parlamentario ya a partir del mes de septiembre. Muchísimas gracias y buen verano. Muchas gracias a vosotros. Buen verano. Hemos escuchado al grupo parlamentario Vox en las Cortes de Aragón.